Nuestros rasgos de personalidad tienen un peso muy grande en la forma que tenemos de relacionarnos con el mundo durante toda nuestra vida, suponiendo un problema cuando presentamos un diagnóstico de personalidad como es el trastorno límite. Aunque este diagnóstico se estima que tan solo afecta al 2% de la población general, los psicólogos lo definen como uno de los más incapacitantes a nivel de salud mental, afectando a todas las áreas de la vida de la persona y siendo sufrido no solo por ella, sino también por sus familiares y el entorno mucho más cercano. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Hoy hablamos del trastorno límite de personalidad en el espacio de salud. Isabel Fernández, la psicóloga que cada martes nos acompaña. Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. ¿Qué tal? Isabel, para comenzar, ¿qué es el trastorno límite de personalidad? Bueno, pues el trastorno límite de personalidad, que también lo vais a escuchar como TLP por sus siglas, es un diagnóstico de salud mental que entra dentro de los trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad es cuando los rasgos de personalidad de la persona se vuelven demasiado rígidos, de tal forma que la persona no los adapta a las diversas situaciones y a los requerimientos que nos va poniendo la vida para poder adaptarnos. Hay bastantes tipos de diagnósticos de personalidad y todos ellos se caracterizan por tendencias demasiado rígidas a comportarse en un sentido. Claro, al no ser capaz la persona de adaptar esos rasgos o de flexibilizarlos, pues tiene problemas en todas las esferas de su vida, llegando incluso a incapacitarle. De hecho, eso es lo que más se manifiesta, que la persona no llega quizás con éxito a tener una vida normalizada, un empleo normal, a mantener el empleo, a tener relaciones saludables con otras personas o incluso a mantenerlas. También tienen problemas económicos, de salud, etcétera. Hay que decir que en el caso de los trastornos de personalidad no hay una cura, como por ejemplo en la depresión, que sabéis que se trata, remite y ya está, sino que estos trastornos duran toda la vida y requieren de atención psicológica casi de manera crónica. Entonces, el objetivo de la terapia en estos casos no es curar el trastorno, sino que la persona sufra lo menos posible y su entorno también. Y en el caso del TLP o trastorno límite, tú has dicho que muy bien que afecta al 2% de la población, pero es que en realidad afecta a más gente, porque ya veremos hoy que hay mucha gente sin diagnosticar por la dificultad que conlleva el propio diagnóstico a la hora de enganchar al paciente a la terapia y en los recursos de salud mental, sin hablar de que bueno, pues también afecta al entorno que rodea a esa persona. En el caso de este trastorno de personalidad, el trastorno límite, Isabel, ¿qué características podemos observar en las personas que lo padecen? Bueno, pues es una de las características, una de ellas es una inestabilidad en el estado de ánimo, pero muy acentuada. Es decir, pueden pasar de manera muy brusca de estar muy deprimidos a estar muy alegres y eufóricos. De hecho, muchas veces se pueden confundir con el trastorno bipolar, con la diferencia de que en el TLP, si ahondamos, vemos que los cambios en el ánimo, en el estado de ánimo, muchas veces tienen que ver con cambios en las relaciones que mantienen. En plan, pues si pasan de por ejemplo, mantener una relación idealizada, ahí estarían muy bien, pero si de repente lo dejan o discuten, están muy mal. Es que digamos que las personas con TLP lo viven todo como muy intenso, muy al límite, en el sentido de que si, por ejemplo, conocen a una persona y mantienen una relación durante 2 semanas, por ejemplo, y entonces esa persona se va, lo viven como un abandono, como si llevaran 15 años en la relación. Es como si todo lo vivieran al límite y no hubiera una regulación en términos medios a nivel emocional. Y al vivirlo todo con tanta intensidad en extremos, pues también toman decisiones en extremos y de manera muy impulsiva y luego se arrepienten. Por ejemplo, pues sacarse un préstamo del banco o jugar un dinero o mantener relaciones con alguien que no conocen. Es como que piensan en caliente y se dejan llevar por sus emociones de manera impulsiva. Claro, al haber esa inestabilidad tan marcada, también es muy complicado que mantengan una vida estructurada con rutinas. De hecho, ese desastre diario, por así decirlo, es una de las cosas de las que se quejan los familiares y el entorno que convive con las personas con TLP. Bueno, a esa intensidad, digamos, de un extremo al otro todos los días,
debe ser muy incapacitante, por ejemplo, a la hora de trabajar o de mantener sus responsabilidades, ¿no? Claro, otra de las dificultades que tienen es para mantener empleos o organizarse, siquiera para formarse, para hacer formaciones y para buscar el trabajo, porque a lo mejor emprenden algo, pero a los 3 días lo suelen dejar. Igual ocurre cuando van a terapia, que suelen empezar y luego la dejan, y no solo les afecta al trabajo, sino también a las relaciones, por ejemplo, de pareja o de amistad. Suelen ser tendentes a la dependencia emocional, en el sentido de que cuando conocen a alguien, digamos que se enganchan de manera intensa emocionalmente a esa persona antes siquiera de conocerla. Entonces la idealizan y muchas veces están enamorados al extremo no de la persona, sino de la idea que ellos se han hecho de la persona. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Que a la mínima que la otra persona se comporta de un modo que ellos no esperaban, pues pasan a la sensación de traición extrema o de abandono o de rechazo, pero al extremo. Lo que conlleva pues sensaciones de vacío emocional, búsqueda de sensaciones, infidelidades por despecho, y muchas veces no porque la otra persona realmente los haya traicionado, sino que alguna vez yo me he encontrado que el motivo de la ruptura tan extrema es que quizás la otra persona tiene otras amistades y en lugar de estar con esta persona 24 horas, pues se ha ido pues simplemente con otro amigo a tomarse un café o algo así a nivel sencillo. Y claro, al no dedicar un tiempo a conocer a las personas antes de entablar las relaciones, como hemos dicho, pues también suele ser frecuente que caigan con personas que se aprovechan para maltratarlos y abusar de ellos emocionalmente o en otros sentidos. Es duro esto, ¿eh? Isabel, ¿se sabe qué causa el trastorno límite o qué factores, ¿no?, pueden llevar a una persona a desarrollarlo? Pues no se puede identificar una sola causa que explique el desarrollo del TLP o del trastorno límite, sino que, como todos los diagnósticos en salud mental, se entiende que se produce por una combinación de factores, tanto familiares, del entorno. También algunas investigaciones hablan de que quizás un temperamento más sensible en la persona puede estar influyendo. En los factores familiares se habla de que el haber sufrido un acontecimiento traumático en la infancia, como por ejemplo pues ser víctima de maltrato o haberlo presenciado en casa, puede predisponer. Y también otros tipos de trauma externos a la familia, como haber sido víctima de bullying, aunque estamos hablando de que estos factores influyen, que por supuesto no tienen por qué causar directamente el TLP, porque hay personas que han sufrido trauma, ya sabéis, y no tienen por qué desarrollarlo. Luego también no hace falta llegar a sufrir un trauma como tal, sino que aspectos como la falta de atención parental de manera continuada y grave, la negligencia parental, la falta de vínculos de apego seguro en la infancia, la falta de afecto de los padres durante largos periodos, todo esto también puede predisponer. Muchas veces, o mejor dicho, durante décadas anteriores, se hablaba de si era posible que los diagnósticos de personalidad como el TLP se pudieran heredar, pero ya se sabe que no hay una herencia como tal, sino que lo que produce es que al crecer el niño en un ambiente familiar con una determinada dinámica familiar, en la que pueden haber adultos significativos como los padres que tengan un diagnóstico de personalidad o que haya maltrato o dinámicas patológicas, pues los niños pueden normalizar estas dinámicas y luego en su vida adulta desarrollar lo que es el trastorno, el TLP, pero no como una herencia genética, como se le daría a la miopía, sino como una continuación de esa dinámica y esos patrones, digamos, aprendidos de manera inconsciente siempre. Al inicio del espacio has mencionado que los diagnósticos de personalidad pues no podemos esperar quizás una mejoría total. Claro, ahí ya no paramos de preguntarnos qué se puede esperar entonces de los tratamientos psicológicos. Pues como he dicho al inicio, al ser un diagnóstico de personalidad no podemos esperar una cura total. Se sabe que por sí solo el TLP ya manifiesta cambios a lo largo de las etapas vitales conforme la persona va cumpliendo años. Es decir, el periodo de más inestabilidad o más impulsividad más intensa se sabe que es de los 15 a los 35 años. Y es en esta franja donde hay más picos, digamos, de crisis. Hay reacciones de ira desproporcionadas, comportamientos de riesgo a nivel sexual, económico, relaciones inestables, autolesiones. Luego, a partir de los 45 años, más o menos, digamos que esa intensidad y esa explosividad va dejando paso más bien a una especie de distimia
o de depresión como crónica, con más aislamiento social debido al desgaste de las relaciones en las etapas anteriores. Aunque esto digo que es muy general, porque luego cada persona lo va a manifestar de una manera distinta. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento de primera elección es la terapia psicológica, aunque cuando este diagnóstico conlleva episodios de depresión grave, con intentos suicidas o autolíticos, siempre también hay que combinarla con los psicofármacos que sean necesarios. Hay que decir que en la teoría las personas con este problema deben estar prácticamente toda su vida en tratamiento, unas veces irán con más frecuencia a las sesiones y otras, cuando no sean etapas tan críticas, pues con menos, pero siempre deberían. Esto en teoría, porque luego en la práctica hay que decir que la propia inestabilidad de la que hemos hablado hace que no sea así y que sea una población que cuesta mucho que mantengan la asistencia a los tratamientos. Quizás vienen durante un tiempo cuando se encuentran muy mal, vienen en épocas de rupturas traumáticas de las relaciones o cuando están muy enganchados a alguna sustancia y vienen con urgencia, pero tienden a dejar los tratamientos y eso hace que muchas veces no lleguemos a trabajar en profundidad, ni los patrones familiares que les han influenciado a estar así, ni ningún aspecto en profundidad de la persona. Entonces es uno de los diagnósticos más complicados que nos solemos encontrar los profesionales. Complicado, sí, la verdad es que sí, por lo menos con lo que estamos atendiéndote perfectamente. Oye, las familias y las personas que están cerca de personas con TLP o el trastorno límite, bueno, dada su gravedad del problema, necesitarán apoyo, ¿no? También necesitarán asesoramiento durante su vida. Claro, realmente por eso se dice que el TLP no solo afecta a la persona que tiene el diagnóstico, sino que también afecta a todo el entorno. Y por eso la familia y el entorno muchas veces buscan asesoramiento para saber cómo gestionar la relación con la persona con TLP. Por ejemplo, uno de los aspectos que solemos encontrarnos en las personas con TLP es el rol de persona enferma. Por tener TLP muchas veces ya ha pasado a formar parte de su identidad, es decir, para ellos es como que se encierran en que, como tengo TLP, pues ya me justifica a comportarme de manera impulsiva o a tener actos agresivos en casa o a no controlarme en las discusiones, o yo me lo he encontrado el rol de, como tengo TLP, ya no puedo ni estudiar ni trabajar y en consecuencia que mi entorno me mantenga, ¿no? Y con esto hay que trabajar mucho con la familia para que no refuercen ese rol, porque realmente no es beneficioso ni para la persona, que tenemos que fomentar que aunque tenga TLP, y eso le pueda limitar, está claro, pero fomenten una vida lo más orientada en sus propios valores y objetivos posible, si no es al 100%, pues lo mejor posible. Entonces, como en otros diagnósticos, hay que entrenar al entorno para que no sobreproteja y otras veces para que entiendan los picos del paciente, para que entiendan al final el diagnóstico y sepan cómo actuar en cada momento. Y esto es muy importante porque si no, pues al final el propio diagnóstico convierte a la familia entera en un caos. Oye, de todo el tiempo que estamos aquí hablando contigo, Isabel, todos los martes siempre hablamos de salud desde el punto de vista psicológico, evidentemente. ¿Estamos ante uno de los puntos más difíciles, más complejos que hemos puesto aquí sobre la mesa? Pues yo diría que sí. Es el más complejo tanto para las familias como para la persona, porque como hemos dicho, los diagnósticos de personalidad no se curan, se pueden ir llevando, y también para los profesionales, que muchas veces también tenemos que supervisarnos mucho cuando nos llegan estos diagnósticos, porque si no es que son diagnósticos que te confieso que llegan a quemarnos, porque es frustrante estar trabajando y ver que quizás no depende siempre de ti, ¿no? Sino que a veces la persona no evoluciona por más que hagas, por más que te formes. Entonces, sí, realmente es uno de los peores diagnósticos que yo me puedo encontrar. Bueno, pues hoy hemos querido hablar sobre TLP, el trastorno límite de personalidad. Isabel Fernández, psicóloga, cada martes con nosotros. Si tuviéramos que hablar de este o de otros temas, ¿dónde podríamos localizarte? Pues como ya sabéis, estamos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN y también tenemos las redes sociales de Isabel Psicología para informaros de este o de cualquier otro tema. Muy bien, pues agradecerte como siempre la presencia y el martes que viene volvemos de nuevo. Muy bien, hasta el martes que viene.